Me casé con Nathan Binstone en un acuerdo empresarial clásico. Después de la boda, establecimos 3 reglas sencillas: vivir nuestras propias vidas, no meternos en los asuntos del otro y mantener la fachada. Durante medio año cumplimos este acuerdo tácito sin problemas, hasta que nuestros primeros amores regresaron del extranjero. Una noche en un banquete no pude evitar mirar un poco más a David Smith, mi antiguo amor. Justo cuando estaba a punto de apartar la mirada, una voz resonó repentinamente en mi mente. «Esposa, deja de mirarlo». Me quedé paralizada, sobresaltada. La voz era inconfundiblemente la de Nathan, aunque sus labios no se habían movido. Antes de que pudiera procesar este extraño fenómeno, otra voz interrumpió, esta vez la de David. «Es novio, deja de mirarme. Ahora es mía. Míralo de nuevo y te recordaré quién es su esposo». Bienvenido al canal de Historia. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. El salón de banquetes rebosaba de tintineo de copas y charlas educadas, pero en medio del ruido, la voz interior de Nathan Binstone se oyó, alta y clara. Al principio lo descarté como un truco de mi imaginación, quizá un efecto secundario de demasiado champán. Pero luego volvió a pasar. Mi esposa se ve tan adorable después de beber. Me dan ganas de besarla. Espera. ¿Por qué me mira así? Ni siquiera dije nada en voz alta. Miré a Nathan confundida y aturdida, intentando confirmar si estaba alucinando. Me miró a los ojos con la misma frialdad de siempre sin revelar nada. Obligándome a mantener la calma, aparté la mirada rápidamente, ocultando mi sorpresa bajo una fachada ensayada. Todos en Sea City conocían la naturaleza de mi matrimonio con Nathan Binstone. No era ningún secreto. Nuestra unión era un acuerdo comercial frío y calculador. Nathan era conocido por su actitud distante, reservado para todos menos para una persona. Alice Binstone. Su hermana adoptiva y, según se rumoreaba, el objeto de su afecto. Los rumores eran incesantes. Cuánto había deseado Nathan a Alice. Como su condición de hermanos lo había hecho imposible. Yo solo era la esposa sustituta. Un acuerdo conveniente para satisfacer las necesidades de nuestra familia. Nathan nunca me había llamado esposa en privado, y mucho menos con una calidez tan entrañable. Sin embargo, ahora sus pensamientos resonaban en mi mente, repitiendo esa palabra íntima una y otra vez. ¿Era posible que ver la cercanía de Alice con otra persona esa noche hubiera cambiado algo en él? Antes de que pudiera comprenderlo todo, Nathan me tomó de la mano y me condujo hacia David Smith y Alice Binstone. De pie frente a David, mantuve la compostura a pesar de la tormenta de emociones que se gestaba en mi interior. Levanté mi copa de champán con gracia practicada. «Señor Smith, cuánto tiempo sin verte», lo saludé con delicadeza. La intensa mirada de David me clavó en la mirada. Sus ojos brillaban con un fuego silencioso que me hizo sentir expuesta. Ignoró mi amable respuesta y, en cambio, negó con la cabeza con una sonrisa autocrítica. «Chelsea, antes me llamabas David». Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, creando ondas que se extendieron por toda la habitación. Las cabezas se giraron, ojos curiosos observándonos con una mezcla de fascinación y ansia de chisme. Alice, percibiendo la tensión, soltó silenciosamente el brazo de David. Se giró hacia Nathan y hacia mí con una sonrisa amable. «Hermano, cuñada», saludó con recato. Nathan no respondió. En cambio, se acercó a mí y me rodeó la cintura con un brazo con una fuerza que me tomó por sorpresa. Me apretó con más fuerza al abrazarme con fuerza, sin dejarme escapar. Levanté ligeramente mi copa y esbocé una pequeña sonrisa serena. «Señor Smith», respondí con frialdad, «como usted dijo, eso ya es cosa del pasado». David titubeó un instante. Sus ojos se nublaron con emociones que no pudo ocultar. Se bebió el resto de su champán de un trago y dijo: «Disculpe, tengo algo que hacer antes de irme». Su partida estaba teñida de silenciosa desesperación. Mis pies se movieron instintivamente para seguirlo. Nathan me tomó de la mano y se acercó. «Chelsea», murmuró en voz baja. «Recuerda quién eres». Fruncí el ceño y permanecí en silencio, pero su voz interior habló una vez más, inundando mi mente con sus pensamientos. ¿Fui demasiado duro? La asusté.
Ese exmarido tuvo el descaro de intentar robármela delante de mí. Declarar mi territorio no está fuera de lugar, ¿verdad? Ay, no, ¿y si me deja? Esposa, por favor, no me dejes. Dicen que un buen caballo no vuelve a pastar en la hierba vieja, ¿verdad? Por favor, no te vuelvas a enamorar de David Smith. Tanteando el terreno, llamé suavemente a Nathan. Entrecerró los ojos ligeramente con una expresión fría y distante. Su respuesta fue un simple «MMM». Este era el Nathan que yo conocía. Distante, contenida e indiferente. ¿Podría haberlo imaginado todo? Justo entonces Alice se me acercó interrumpiendo el momento. Cuñada, dijo con dulzura. Necesito hablar con mi hermano un momento. ¿Te importaría darnos un poco de espacio? Asentí y le ofrecí una sonrisa educada. Por supuesto. Hablen. Saldré a tomar el aire. Los dejé atrás y me dirigí al jardín. El aire fresco de la noche refrescaba mis mejillas sonrojadas. Al doblar una esquina, vi a David Smith de pie bajo la tenue luz de una farola. Estaba fumando, su alta figura se perfilaba pensativa. Al oír mis pasos, se giró hacia mí, su expresión pasó de la calma a la sorpresa, con un destello de silenciosa alegría que no pudo ocultar. Nuestras miradas se cruzaron y durante un largo instante ninguno de los dos dijo palabra. Me giré para irme, pero su voz temblorosa me detuvo en seco. Chelsea, me llamó en voz baja. Nunca pensé que te casarías de verdad. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y tristeza mientras apagaba el cigarrillo y se acercaba. Me quedé paralizada, viéndolo acercarse, con el corazón desconcertado. Después de nuestra ruptura, seguí los deseos de mi familia y me casé con Nathan en un arreglo improvisado. Muchas veces me imaginé cómo sería volver a ver a David. ¿Se arrepentiría de no haberse casado conmigo? ¿Intentaría reconquistarme? Pero nada de eso parecía importar ahora. Era la esposa de Nathan Binstone, y ese solo hecho eclipsaba todo lo demás. Con una sonrisa forzada, me levanté el dobladillo del vestido y di un pequeño paso atrás. Señor Smith, dije con tono distante. Tú sabes mejor que nadie que el matrimonio Binstone-Hatton fue un negocio. Todos lo saben. David apestaba a alcohol y arrastraba las palabras. ¿Pero lo amas?, preguntó con voz ronca. Chelsea, te dije que me casaría contigo. ¿Por qué no pudiste esperarme? Hice una pausa antes de responder con una sonrisa agridulce. David Smith, lo nuestro es cosa del pasado. Una ráfaga de viento me azotó y me ajusté el chal sobre los hombros. Al ver cómo se acentuaba el pliegue entre sus cejas, recordé al hombre que una vez amé. Todo el mundo sabía de nosotros. Durante 6 años perseguí a David Smith sin descanso, y durante 6 meses estuvimos juntos. Decían que yo era el único que podía bajarlo de su pedestal. La flor inalcanzable que había logrado arrancar. Pero nadie esperaba que la acabara. Cuando mi madre enfermó gravemente, su último deseo fue verme casado. En ese momento David estaba lejos en Estados Unidos cursando su doctorado. Desesperada, volé a Nueva York para exigirle que se casara conmigo. Esa noche nevada, lo encontré celebrando el cumpleaños de Alice Binstone. Rodeados de amigos, se reían y bromeaban sobre lo perfectos que se veían juntos. David no lo negó. Simplemente sonrió y la besó, sellando la verdad que no podía ignorar. Afuera, la tormenta de nieve aullaba. Adentro su mundo era cálido y radiante. David Smith me mintió. Dijo que se había quedado trabajando hasta tarde en el laboratorio. En ese momento supe que se había acabado. Al volver a casa, fui yo quien inició la ruptura. No intentó detenerme. Así, sin más, terminamos. Pensé que sería la última vez que lo vería en esta vida, pero 6 meses después, regresó al país con Alice Binstone a su lado. Esta noche Alice asistió al banquete como pareja de David Smith. Era evidente para todos que sus familias intentaban igualarlos. En cuanto al extraño comportamiento de Nathan Binstone esta noche, sospeché que tenía que ver con Alice. Por lo que sabía, Alice se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado por David, solo para que yo terminara siendo quien lo persiguiera y lo conquistara. En aquel entonces, cuando Nathan me propuso matrimonio,
asumí que era por algún deseo de vengar a Alice o de defenderla después de que le quité a David. Pero nada de eso me importaba. Después de todo, solo era un acuerdo comercial. Con quien me casara no importaba mucho. Solo más tarde me di cuenta de que este supuesto matrimonio arreglado formaba parte de los planes cuidadosamente trazados de Nathan Binstone. David, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar que yo había seguido adelante. Por primera vez abandonó su orgullo y me agarró la mano con desesperación, con la voz temblorosa. Chelsea, escúchame. Por favor. No pasa nada entre Alice y yo. No es lo que crees. Fruncí el ceño. El jardín estaba vacío ahora, pero si alguien nos capturaba así, tirándonos y alándonos, podría dañar la reputación de las tres familias. Intenté soltar la mano, pero David me agarraba con fuerza. Sus emociones se desbordaron y me apretó contra su pecho. Chelsea, me equivoqué. Divorciate, Nathan. Sé que no lo amas. Es solo un matrimonio de negocios, ¿verdad? La familia Smith no es menos que los Binstone. Déjalo ir. Dije con voz áspera, desbordada por la frustración. David estaba claramente borracho, diciendo cosas que jamás deberían decirse en voz alta. No, Chelsea, no puedo dejarlo ir. Antes era demasiado arrogante. Pensé que nunca me dejarías. Por eso yo. David Smith. Lo interrumpí bruscamente. Se acabó. Ya te lo dije antes. Déjalo ir. Ahora. No puedo. Si te suelto me dejarás para siempre, murmuró, negándose a soltarme por mucho que me resistiera. De repente una figura apareció de la nada. Con una patada rápida y potente, David cayó al suelo. La voz de Nathan Binstone era fría como el hielo. David Smith, mi esposa te dijo que me soltaras. ¿Estás sordo? ¿No la oíste? Los dos hombres se abalanzaron el uno contra el otro con los puños al aire. El caos estalló mientras forcejeaban en el suelo, sin contenerse. ¡Basta! ¡Deténganse los dos! Grité. Nathan se abalanzó para separarlos y se limpió la sangre de la mano. Su expresión era indescifrable. Me observó con atención y su voz se suavizó. Esposa, ¿estás herida? Negué con la cabeza y él dio un paso adelante, tomándome de la mano y protegiéndome con su protección. David se puso de pie, limpiándose la sangre de la comisura de la boca. Soltó una risa amarga. Nathan Binstone, esto es propio de tu familia. Aprovecharse de las vulnerabilidades de los demás. Chelsea debería haber sido mía. Si no hubieras intervenido mientras ella sufría, no tendrías derecho a estar aquí ahora. La tensión entre ellos crepitaba en el aire. Sus miradas se cruzaron en una batalla silenciosa y furiosa. Presintiendo que otra pelea se avecinaba, me interpuse rápidamente entre ellos. Ya basta. David Smith, estás borracho. David me miró con incredulidad. Chelsea, ¿lo estás protegiendo? Detrás de mí, Nathan permanecía tranquilo y sereno. Su actitud contrastaba marcadamente con su agresividad anterior. Es tarde, esposa. Vámonos a casa. Pero en mi mente su voz interior era un torbellino de pensamientos no expresados. Mi esposa es increíble. Feroz y protectora con su marido. Esta noche sin duda nos abrazaremos. Besa a mi esposa. Un nuevo objetivo en la vida. Hacer que se enamore de mí lo antes posible. Gracias, Alice, por hacerte a un lado y ayudarme a conquistar a esta increíble mujer. Su último pensamiento me pilló desprevenido. ¿Se hizo a un lado? ¿Será que malinterpreté lo que pasó entre Alice y David en aquel entonces? La situación se descontroló rápidamente. David fue escoltado a la fuerza al hospital por su familia. Alice lo acompañó a cuidarlo. Nathan y yo, en cambio, tuvimos que volver a la finca Binstone para una inevitable reprimenda. Durante el viaje de vuelta, Nathan continuó con sus animados pensamientos, aunque no respondí. Esto es un avance, ¿verdad? Si mi esposa no defendió a David, significa que ya no es tan importante para ella. Quizás esta noche por fin pueda. Sinceramente, nunca debimos haber aceptado esto de vivir separados después de casarnos.
Es hora de renegociar las condiciones. ¿Me está mirando? Rápido. Compruébalo sin ser obvio. La mirada de Nathan se dirigió hacia mí y nuestros ojos se cruzaron. Inmediatamente apartó la mirada, intentando parecer indiferente. Me sentí inquieto todo el viaje, y solo me sentí aliviado cuando por fin llegamos a la finca. Dentro, los ancianos de ambas familias estaban sentados en el sofá de la sala, con expresiones cargadas de juicio. El jefe de la familia Winstone, Edward, me miró fijamente. Chelsea, empezó con severidad. ¿Qué tal el banquete de esta noche? Sabía que era el comienzo de una charla, así que dudé buscando las palabras adecuadas. Antes de que pudiera hablar, Nathan entró arrastrándome tras él. Papá, el de siempre. Me pongo al día con la gente del círculo. Si has oído algo, son solo chismes exagerados. Sabemos cuáles son nuestros límites y qué es apropiado. La mirada de Edward se desvió hacia la puerta mientras preguntaba, ¿y tu hermana? Fue al hospital a ver al chico Smith. Nathan respondió secamente. Edward asintió sin insistir más. En cambio, se volvió hacia mi padre con una sonrisa pícara. Tu hija, Chelsea, es extraordinaria. No solo ha cautivado a mi hijo, sino que parece que el chico Smith tampoco puede soltarla. Me tensé sintiendo el peso de su escrutinio. Pero Nathan me dio un apretón tranquilizador en la mano. Fingiendo cansancio, me acercó más. Papá, estamos cansados. Subimos a descansar. Edward lo miró con complicidad y nos indicó que nos fuéramos, permitiéndonos escapar. Al entrar en la habitación, nos recibió una cama individual en el centro. Era evidente que la familia Winstone lo había planeado a propósito. Ni siquiera quedaba un sofá como alternativa. Nathan Winstone y yo intercambiamos una mirada incómoda. Casi podía oír cómo le daba vueltas la cabeza. ¿Cómo decirlo? ¿Debería preguntar si compartimos la cama? Llevamos más de 6 meses casados. Compartir la cama no es descabellado, ¿verdad? Toda la familia Winstone nos está mirando. Parece que no tenemos muchas opciones esta noche. Finalmente, incapaz de soportar más sus inquietudes, rompí el silencio. Nathan, arreglémonos y pasemos la noche aquí. Su alivio era palpable al asentir rápidamente. Muy bien. Después de ducharme salí y encontré a Nathan muy ocupado con las sábanas, con una expresión extrañamente nerviosa. Era la primera vez que compartía la cama con mi esposa. Estoy un poco nervioso. ¿Qué hago? Jamás imaginé que no solo me casaría con Chelsea, sino que además podría dormir a su lado. Esto es el cielo. La quiero tanto. Solo quiero besarla ahora mismo. Al verlo alisar torpemente las sábanas mientras sus pensamientos delataban su emoción, no pude evitar recordar algo que mi madre me dijo una vez antes de morir. Chelsea, a veces es mejor casarse con alguien que te ama que con alguien a quien amas. Ese día solemnemente puso mi mano en la de Nathan y dijo, Nathan, te encomiendo a mi hija. No entendí lo que quería decir entonces. Pero ahora, al ver a Nathan así, empecé a preguntarme. ¿Sería posible que siempre le hubiera gustado? Parecía improbable. Claro, las familias Hatton y Winstone habían mantenido vínculos comerciales durante años. Pero crecí recluida en casa de mis abuelos maternos debido a mi mala salud. Antes de nuestro matrimonio concertado, Nathan y yo ni siquiera nos conocíamos. ¿Amor a primera vista? Parecía improbable. Cuando mi madre me instó a casarme con Nathan después de romper con David, acepté sin pensarlo mucho. Simplemente era conveniente. En fin. Dejé de pensar en ello. Dejé que las cosas se desarrollaran con naturalidad. Nathan, apaga las luces. Vamos a dormir, dije metiéndome en la cama. Pero Nathan se quedó paralizado a mi lado. Tenía las mejillas sonrojadas y las palabras le costaban trabajo. Sí, sí. Está bien. Es tan hermosa. ¿Por qué hace tanto calor aquí? Al notar su comportamiento cada vez más extraño, mi mirada se dirigió al vaso de leche medio vacío sobre la mesa. Me di cuenta de algo. Alguien le había echado algo a la bebida. Nathan, no me siento bien, murmuró con una voz profunda y un tinte de frustración. Levanté la vista y lo vi tirando de su bata,
dejando al descubierto aún más su piel enrojecida. Sus ojos, oscuros y ardientes, se clavaron en mí al dar un paso al frente. Antes de que pudiera reaccionar, su mano enorme me agarró del tobillo y me atrajo hacia él. Jadeé chocando contra su firme cintura. El calor que irradiaba su cuerpo me sobresaltó. «Estás ardiendo», exclamé. Antes de poder decir nada más, me tapó la boca con la mano. Desde afuera de la puerta se oían ruidos tenues, y vi un destello de claridad en sus ojos por lo demás nublados. Sus labios rozaron mi oído, su voz baja y magnética. «¿Puedes gritar?» ¿Qué? Empecé a preguntar, solo para ser interrumpida por un fuerte apretón en la cintura. Se me escapó un grito de sorpresa. Sus labios me rozaron la oreja mientras me ponía roja, negándome a mirarlo a los ojos. Se rió entre dientes con un tono inesperadamente amable. «Hay alguien afuera. Sígueme la corriente». Al darme cuenta de lo que quería decir, seguí su ejemplo rápidamente, emitiendo sonidos exagerados hasta que los ruidos de afuera se calmaron. Cuando volvió el silencio, ambos nos quedamos en un estado de tensión incómodo. Nathan se afianzó sobre mí. Su respiración era irregular. Giré la cabeza, incapaz de mirarlo. Tras un momento tenso, habló con vacilación. «Chelsea. ¿Podemos?» «¿Podemos qué?», pregunté con cautela. «Hazlo realidad», dijo con voz casi suplicante. «Eso no está en el contrato», respondí rotundamente. El ambiente se tornó dolorosamente incómodo. Su rostro se ensombreció y me miró con una intensidad que solo hizo más evidentes sus sentimientos. Para animar el ambiente bromeé: «Si quieres añadir esto al trato, tendremos que renegociar los términos. Tendrá un coste adicional». Su expresión cambió al instante con una sonrisa pícara curvando sus labios. «Lo que quieras es tuyo. Incluyéndome a mí». Antes de que pudiera responder, se inclinó y sus cálidos labios recorrieron mi piel. Pero pronto su inexperiencia se hizo evidente. Nervioso e inseguro se detuvo y me miró con el rostro lleno de vergüenza. «De acuerdo. No estoy en el estado adecuado. Quiero cavar un hoyo y enterrarme». Sin poder evitarlo, le di un suave golpecito en el abdomen. «Está bien. No le des demasiadas vueltas». Pero mi intento de consolarlo solo pareció desanimarlo aún más. Con los hombros hundidos, murmuró algo incoherente y se retiró al baño. Al salir, parecía completamente derrotado. Era la primera vez que estábamos solos así desde nuestra boda. Salió al balcón de espaldas a mí, mientras fumaba un puro. En la penumbra su figura parecía frágil, sus suspiros eran pesados en la quietud de la noche. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero su monólogo interior seguía siendo implacable. «Esto es tan humillante. ¿Y si piensa que soy incapaz? ¿Y si quiere el divorcio? ¿Por qué las historias de directores ejecutivos nunca hablan de esto? ¿Qué se supone que debo hacer? Quizás debería comprobar si está dormida». Al oírlo arrastrar los pies de vuelta a la cama, me tapé rápidamente con las sábanas y cerré los ojos. La cama se hundió ligeramente al entrar, con movimientos cuidadosos. Un brazo fuerte me rodeó la cintura, atrayéndome hacia su pecho. Su corazón latía con fuerza y podía oír sus pensamientos con la claridad del día. «Huele tan bien. Solo quiero abrazarla más fuerte. Incluso dormida, es hermosa». «¿Pero por qué frunce el ceño? ¿Está molesta? Quizás solo un besito. No se dará cuenta, ¿verdad?» Sus labios rozaron los míos suavemente como una libélula rozando el agua. «¡Qué dulce! Quizás un beso más no te haga daño». «Chelsea, no me vas a detener, así que lo tomaré como un sí». Poniendo los ojos en blanco para mis adentros pensé: si eres tan atrevida, ¿por qué no me lo pides directamente? Incapaz de resistirme a molestarlo, abrí los ojos de repente. «Nathan, ¿piensas dormir o no?» Sus ojos se iluminaron de emoción y en un instante se abalanzó sobre mí sujetándome bajo él. «Duerme», dijo con entusiasmo. «Espera. No me refería a esto con dormir». Y en ese momento me di cuenta. El estado anterior de Nathan Binstone había sido, sin duda, una casualidad. Al despertar, vi a Nathan Binstone de pie frente al espejo, peinándose meticulosamente los mechones de pelo de la frente.
Sus manos se ajustaron las solapas del traje con precisión, al verme moverme. Reprimió la alegría que le tiraba de las comisuras de los labios. «Esposa, ¿estás despierta? Ven a ayudarme con la corbata». Estaba impecable, sus hombros anchos y cintura estrecha, perfectamente acentuados por el traje a medida. No pude evitar pensar, en realidad, estar casada con él no es tan malo. Me acerqué, le quité la corbata y se la anudé con cuidado. Al acercarme desprendía una tenue fragancia. ¿Te pusiste colonia?, pregunté, inclinándome ligeramente para percibir el aroma. Una fugaz mirada de inquietud cruzó su rostro mientras sus mejillas se enrojecían levemente. ¿Por qué? No me gusta. Sus manos se dirigieron a mi cintura con naturalidad, acercándome más. Se inclinó y sus labios rozaron mi cabello. Esposa, te extrañé. En mi mente capté sus divertidos pensamientos. ¿Cómo logran los directores ejecutivos de las novelas románticas ser tan dominantes en el amor? Mujer, te sugiero que dejes de ser irrazonable. Mujer, estás jugando con fuego. Mujer, tu mirada nunca debería desviarse hacia ningún otro hombre que no sea yo. Olvídalo. No sirvo para este papel. Si se escapa, me veré obligado a llorar. Poniendo los ojos en blanco, bromeé, Nathan, estoy aquí parado. No hace falta que me imagines. Nathan mantuvo la compostura, su sonrisa se suavizó. Esposa, ¿qué pasa? ¿No puedo pensar en ti solo porque estás justo frente a mí? Lo observé atentamente. Era realmente guapo. Cejas pronunciadas, ojos hundidos, mandíbula refinada. Además era elocuente, disciplinado y un brillante hombre de negocios. Este matrimonio, considerando todo, fue un éxito para mí. Aparte de que últimamente parecía haber sido manipulado por novelas románticas exageradas de directores ejecutivos, no había mucho de qué quejarse. Quizás seguir casada con él no sería tan malo después de todo. Después de vestirnos, bajamos a desayunar. Edward Winstone estaba sentado en el sofá, leyendo las noticias. Al vernos dejó el periódico y me dedicó una sonrisa inusual. Chelsea, desde que te casaste con la familia Winstone, ahora somos una sola familia. Espero que no sea necesario recordarte cómo debes cuidar tu corazón y comportarte. Miró brevemente a Nathan antes de continuar. Mi hijo el tonto está verdaderamente dedicado a ustedes. Espero que no lo decepcionen. Vivan bien sus vidas. Dadme un nieto grande y sano, y os dejaré jóvenes, librados a vuestra suerte. En el futuro el peso de esta familia recaerá sobre ambos hombros. Fue un recordatorio apenas velado de mi papel. Bajé la mirada y respondí con educación, controlando mis emociones. Nathan, sin embargo, entrelazó sus dedos con los míos, rozándome suavemente la palma. Frunció ligeramente el ceño mientras hablaba con calma. Papá, lo estamos haciendo bien. No tienes que meterte en nuestros asuntos. Edward hizo un gesto de desdén. No me gusta meterme en tus asuntos, pero anoche lastimaste al querido nieto de la familia Smith. Le rompiste 2 costillas y aún se recupera en el hospital. La cortesía y la decencia te obligan a visitarlo. Los labios de Nathan se curvaron con una leve irritación. Asintió por fuera, pero su voz interior lo traicionó. David Smith empezó la pelea, y también es terrible en eso. Ya fui indulgente con él. Romperle solo 2 costillas fue mi amabilidad. Se lo merece por codiciar a mi esposa. Tras deliberarlo un poco, decidimos que lo mejor era visitar a David Smith en el hospital, dados los antiguos vínculos comerciales entre nuestras familias. A través del cristal de la habitación, vi a David acostado en la cama, pálido y hosco. Irradiaba disgusto con el ceño fruncido. A su lado, Alice Winstone estaba sentada con un cuchillo pequeño, pelando meticulosamente una manzana. La cortó en rodajas finas, las colocó en un plato y se lo puso delante. David, sin embargo, apartó el plato con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? ¿Tu hermano te mandó a cuidarme? ¿Dejas alguna vez de tomar sus palabras como si fueran verdad, Alice? Su tono era cortante, casi venenoso. Cuando fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, tu hermano te envió como su espía, ¿verdad? Ni siquiera te defendiste. ¿Es que no tienes mente propia?
Los labios de Alice temblaron levemente, pero no respondió. Recogió las rodajas de manzana caídas del suelo y las tiró a la basura. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras susurraba con la voz entrecortada. ¿Qué otra opción tengo? Él es el único heredero de la familia Winstone, mientras que yo solo soy una hija adoptiva, reservada para un futuro matrimonio de negocios. ¿Crees que no quiero mi propia vida, David? No todos nacen con privilegios como tú, con infinitas posibilidades de fracasar. Solo puedo aferrarme a la familia Winstone para sobrevivir. Sus palabras sorprendieron a David y por un momento pareció nervioso. Una belleza que llora podría perturbar hasta el corazón más duro. Bueno, deja de llorar. Me engañaste con ese mismo acto lamentable de entonces, espetó. Eres igualito a tu hermano, un experto en dar espectáculo. Fuera. No quiero verte. Para mi sorpresa, Alice se secó las lágrimas y esbozó una sonrisa serena. Ah, así que me viste. Bueno, supongo que eso es todo por hoy. Al observar la interacción, empecé a darme cuenta de que quizás los rumores sobre los sentimientos de Alice por David no eran ciertos. ¿Había malinterpretado su relación desde el principio? Dejando a un lado mis pensamientos, entré en la habitación. Los ojos de David se iluminaron al verme, pero su expresión se ensombreció al notar que Nathan me seguía. Nathan Winstone. Fuera. Yo tampoco quiero verte, espetó. Nathan lo ignoró y dejó una costosa caja de regalo en la mesita de noche. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, ¿sigues vivo, exmarido? El rostro de David se retorció de rabia. Agarrándose el pecho, espetó, disfruta tu victoria mientras puedas, Nathan Winstone. Ya llega tu hora de llorar, sonrió Nathan con suficiencia. Para alguien de tu edad, te falta serenidad. Deberías aprender de mí. Cásate y sienta cabeza. Mírame. ¿No soy la viva imagen de la estabilidad? Se volvió hacia mí y añadió con un brillo juguetón. Esposa, ¿no estás de acuerdo? Con el tiempo me di cuenta de que el aire distante de Nathan era solo una fachada. Su verdadera naturaleza era la lengua afilada. Y sinceramente mucho más entretenido. Al sentir 3 pares de ojos sobre mí, sonreí levemente. Esposo, deja de molestarlo. Si no hay nada más, volvamos. La empresa aún te necesita para atender algunos asuntos urgentes. Las reacciones de David y Nathan fueron completamente distintas. Uno bullía de furia silenciosa, mientras que el otro irradiaba satisfacción. El rostro de Nathan Winstone se iluminó de alegría. Su alegría apenas podía contenerse mientras sus pensamientos resonaban alto y claro. ¿Cómo me acaba de llamar? Esposo. Me llamó esposo. Excelente. Mujer, has vuelto a llamar mi atención. ¡Qué sensación tan increíble! Transferiré 10 millones a su cuenta más tarde. Al escuchar su exagerado monólogo interno, puse los ojos en blanco. Un día de estos, reuniré todas las novelas románticas de directores ejecutivos que lea a escondidas y las quemaré. Pero entonces mi teléfono vibró con una notificación. Al ver los dígitos adicionales añadidos al saldo de mi cuenta, pensé, bueno, quizá esas novelas no sean del todo inútiles después de todo. David Smith, por otro lado, permanecía sentado en silencio, con los labios apretados en una fina línea. Sus ojos rebosaban de anhelo al mirarme. De repente se agarró el pecho y gimió de dolor exagerado. Chelsea, me duele muchísimo. Creo que mis costillas rotas se movieron. ¿Podrías llamar al médico? Por favor. Me acerqué rápidamente, levantando la manta para revisar sus heridas. ¿Te quitaste los puntos? No era preocupación genuina. Simplemente no quería soportar otra ronda de regaños si algo le pasaba. La expresión de David se contrajo de dolor, pero bajo la manta sus manos buscaron las mías, sujetándolas con lástima. Verte ya me hace sentir mejor, murmuró en voz baja. Chelsea, hace mucho frío en este hospital. ¿No puedes quedarte conmigo un rato más? Me miró con ojos suplicantes. Nos conocemos desde hace tantos años. Aunque no estuviéramos destinados a envejecer juntos, ¿no podrías quedarte conmigo un rato? Estoy seguro de que Nathan es lo suficientemente maduro como para que no le importe. Bien.
La expresión de Nathan se ensombreció al jalarme de nuevo hacia sus brazos. Fingiendo calma, dijo. Mi esposa es libre de hacer lo que quiera. Como su esposo siempre apoyaré sus decisiones. Pero sus pensamientos contaban una historia muy diferente. ¿Qué demonios? Serpiente de té verde tocando la mano de mi esposa justo delante de mí. ¿Crees que estoy muerto? Espera. ¿De verdad a Chelsea le gusta el tipo de té verde? ¿Más que el tipo de CEO? Esto lo cambia todo. Esta noche le pediré a Alice que me enseñe todo sobre las tácticas del té verde. Nathan apretó los puños y crujió los nudillos al avanzar. Agarró a David por el cuello con una sonrisa que no le llegó a los ojos. David Smith, dijo con frialdad. Déjame ver qué costilla tienes mal colocada. David palideció al volverse hacia mí con los ojos muy abiertos y llorosos. Chelsea, tu marido da mucho miedo. ¿Estás segura de que no es abusivo? Vuelve conmigo y te salvaré de esta miseria. Me presioné la sien con los dedos y suspiré. Ver a estos dos hombres pelearse era como lidiar con niños grandes que luchan por llamar la atención. Alice Winstone, alarmada por la creciente tensión, intervino. Hermano, recuerda. Dale un par de bofetadas para que te lo quites de la cabeza. No lo mates, ¿vale? Si lo haces, nos regañarán a los tres esta noche. Parpadeé. Disculpa. David perdió la compostura por completo. Alice, ¿hablaste en serio cuando dijiste que te gustaba? ¿Mentiste? Alice juntó los dedos torpemente sonriendo tímidamente. David, lo siento. De hecho, soy una chica obsesionada con mi hermano. Se encogió de hombros con una risita. Para ser honesto, solo fui una herramienta para separarlos a ti y a Chelsea. Misión cumplida, de todos modos. Así que adiós. La atmósfera se tornó extrañamente surrealista. Y finalmente todo encajó. Con razón Alice siempre me miraba con brillo en los ojos. Había estado ayudando a Nathan todo este tiempo, trabajando discretamente para sabotear mi relación con David. Recordé la primera vez que la conocí. Su primera frase había sido, ¿por qué no vas tras otro chico? Supuse que intentaba robarme a David, así que la ignoré. ¿Quién habría imaginado que intentaba empujarme hacia su hermano? David me miró con lástima, con la voz temblorosa. Chelsea, ¿ves? Te dije que no hay nada entre Alice y yo. Soy inocente. Intentó incorporarse, pero sin querer se tocó la herida. Con una mueca de dolor, se desplomó sobre la cama con un gruñido. Negué con la cabeza con una sonrisa irónica dibujada en mis labios. David Smith, ¿aún no entiendes por qué rompí contigo? Nuestra ruptura no fue impulsiva ni precipitada. Fue un proceso lento, fruto de innumerables pequeñas decepciones. La indiferencia de David a menudo había apagado mi entusiasmo. Estaba tan acostumbrado a ser el centro del universo, esperando que yo girara a su alrededor, que lo sacrificara todo por él. Le encantaba ser idolatrado, disfrutando de cómo lo perseguía como si fuera la luna en el cielo nocturno. Pero con el tiempo el desequilibrio en nuestra relación se volvió insoportable. David asumió que me tenía en sus manos, que sin importar cómo me tratara, una pequeña muestra de cariño siempre me haría volver. Lo que no comprendió fue que los corazones no son de piedra. Las flores florecen con esplendor cuando se las cuida con amor, pero se marchitan y mueren sin cuidados. Cuando la decepción se acumula lo suficiente, llega a un punto crítico. Había amado a David Smith. Pero eso era cosa del pasado. Mi madre dijo una vez, al elegir a alguien con quien pasar la vida, es mejor elegir a alguien que te quiera que a alguien a quien tú ames. En aquel entonces no entendía sus palabras. Pero ahora sí. Alguien que te ama responderá a cada llamada, responderá a cada pregunta. Incluso si dices algo tan trivial como, ¿ya comiste?, te responderá con entusiasmo. Esposa, hoy comí costillas. Aunque estaba un poco salado, así que bebí más agua. Alguien que te quiere notará cuando haga frío y te preparará ropa nueva para la temporada antes de que te des cuenta. Recordará todas tus preferencias, consentirá tus pequeñas manías y te ofrecerá orientación cuando estés perdido. Cuando te enfrentes a las críticas de los demás te protegerán haciéndote sentir seguro.
El amor, como cuidar las flores, requiere paciencia y cuidado. Nathan y Alice salieron de la habitación, dejándonos a David y a mí solos. David, con las emociones apenas contenidas, finalmente preguntó: ¿de verdad no hay futuro para nosotros? Chelsea, sé que antes no era lo suficientemente maduro. No sabía amar. Pero he cambiado. Quiero un futuro contigo. Pero algunas cosas que una vez se extrañan, se pierden para siempre. David, dije en voz baja, eras mi pasado. Nathan es mi presente. Y he aprendido que valorar lo que tengo ahora es la decisión correcta. Al salir de la habitación del hospital, encontré a Nathan esperándome en la puerta. Su mirada era tierna y sus movimientos delicados mientras me envolvía con cuidado una bufanda alrededor del cuello. Ha empezado a nevar, dijo en voz baja. Me preocupaba que pasaras frío, así que le pedí a alguien que te trajera una bufanda. Sin embargo, sus pensamientos internos contaban otra historia. Espero que no se ablande ante ese canalla del té verde. Mujer, no permitiré que eso pase. No bajo mi supervisión. Además, esposa, ¿puedo tomarte la mano? Solo un ratito. Miré por la ventana y vi cómo los copos de nieve caían perezosamente al suelo. Mi corazón, sin embargo, no era nada frío. Para sorpresa de Nathan, extendí la mano y la tomé, entrelazando mis dedos con los suyos. Su palma era cálida, y sus anchos hombros irradiaban una firme confianza. Me di cuenta de que este matrimonio de negocios no era tan malo después de todo. Paseábamos bajo la nieve que caía suavemente, dejando nuestras pisadas tenues huellas en el fresco manto blanco. Nathan parecía tranquilo, pero podía percibir la confusión tras su expresión serena. Seguramente sus pensamientos eran un caos. ¿Cómo le explico todo? ¿Debería decirle la verdad ya? Tras lo que pareció una batalla interna, finalmente rompió el silencio. Chelsea, empezó vacilante. Te he estado ocultando algo. Hay un secreto que llevo mucho tiempo queriendo contarte. De hecho, me gustas desde hace años. Me detuve y me volví hacia él con los ojos muy abiertos. Sus brazos me rodearon la cintura, sujetándome con suavidad pero con firmeza. He estado buscando el momento adecuado para decírtelo, pero nunca he encontrado el valor. Asentí levemente, animándolo a continuar. Al ver mi respuesta, su voz se tornó nerviosa, incluso un poco temblorosa. La verdad es que cuando la familia Hatton propuso este matrimonio por primera vez, no me eligieron a mí. Fui yo quien le rogó a mi padre que interviniera. Le prometí grandes recompensas, convenciéndolo de que presionara a la familia Hatton para que me eligiera a mí. No pude evitar sonreír. Nathan, ¿por qué te gustaba? Su expresión se congeló por un momento como si no hubiera esperado la pregunta. Tras una larga pausa admitió: la verdad es que no recuerdo exactamente por qué. Solo sé que la primera vez que te vi, mi corazón se aceleró muchísimo. Y después de eso, cada pequeña cosa que hacías me afectaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había enamorado de ti. En aquel entonces siempre andabas tras David Smith, y yo solo podía observarte en silencio desde la barrera. Sacó su teléfono y me lo entregó. En la pantalla había innumerables fotos mías. Algunas de hace años. La primera me llamó la atención. Era de mí en la universidad, de pie en un escenario, dando un discurso como estudiante de primer año destacado. Mi expresión era juvenil y llena de promesas. Nathan continuó con voz suave. Fuimos a la misma universidad. Aunque con carreras diferentes, nunca nos cruzamos. Te admiraba desde lejos, pero no quería perturbar tu vida. Así que, en silencio, te observaba sin atreverme a acercarme. Un día Alice se topó con mi diario y descubrió lo que sentía por ti. Se rió de mi timidez y prometió ayudarme a conquistarte. Curiosa, le pregunté. ¿Por qué no intentaste perseguirme tú mismo? Nathan me alborotó el pelo con suavidad. Su sonrisa tenía un matiz de amargura. Porque en aquel entonces, tus ojos solo estaban llenos de David Smith. No había espacio para nadie más. No sabes cuánto lo envidiaba. Envidiaba cómo lo mirabas, cómo lo perseguías. Ojalá hubiera sido yo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Cuando supe que tu madre estaba enferma, la visité de inmediato.
Más tarde, cuando me enteré de que tú y David habían roto, pensé que tal vez tenía una oportunidad. Lo que no esperaba era que tu madre aceptara mi propuesta de matrimonio. Sonrió, su mirada se suavizó. Tu madre probablemente se dio cuenta de lo que sentía por ti mucho antes de que dijera nada. Chelsea, me gustas muchísimo. No me casé contigo por la alianza comercial. Es porque eras tú. Tú eras la razón por la que quería este arreglo. Solo lamento no haber tenido nunca esa historia de amor que empieza con una confesión y se convierte en romance. Pero ahora me pregunto, ¿me permitirías convertir este matrimonio de negocios en una vida de amor? Su voz temblaba levemente mientras me miraba. Sus ojos estaban llenos de esperanza y sinceridad. Sonreí y asentí suavemente. De acuerdo. El rostro de Nathan se iluminó con una alegría incontenible. Me alzó en sus brazos, haciéndome girar en la nieve. Voy a hacer de mi esposa la mujer más feliz del mundo. Chelsea, te quiero. El fin.